RJ Lebrán con sección retro te ofrece este vídeo. Bienvenidos. La etapa de la Guerra Fría, un momento en el que en el mundo había tanto miedo que llegaron a plantearse las cuestiones más absurdas, como por ejemplo la conspiración del flúor o el intento de lanzar misiles a la Luna. Vengan a conocer con nosotros las conspiraciones más disparatadas de la Guerra Fría. No estamos en guerra, señor. Nunca hubo una declaración de guerra que diera inicio oficialmente a la Guerra Fría. Pero el clima de guerra era tan evidente que el gobierno americano llegó a plantearse el lanzamiento de un misil nuclear contra la Luna para exhibir su poder militar ante el mundo entero e intimidar así a sus enemigos. Increíble. Increíble, pero cierto. El plan recibió el nombre de Proyecto A-119 y fue elaborado en 1958 por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Al final no lo llevaron a cabo, quizá porque alguien se dio cuenta finalmente de que todo el proyecto era un disparate. Pero no fue el único plan disparatado que se puso sobre la mesa en los 44 años que duró la Guerra Fría. De acuerdo. Bien, continúa. El primero en hablar de Guerra Fría fue George Orwell, el célebre autor de 1984 o Rebelión en la Granja. Refiriéndose a la relación entre el bloque soviético y el bloque occidental, Orwell usó la expresión Guerra Fría en un artículo publicado en el diario británico Tribune exactamente el 19 de octubre de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Y suele decirse que la Guerra Fría terminó 44 años después con la Cumbre de Malta, celebrada entre Estados Unidos y la Unión Soviética el 3 de diciembre del 89. Es decir, justo cuando se estaba preparando el estreno mundial de La caza del Octubre Rojo. Muy bien. Por tanto, esta fue quizá la última película sobre la Guerra Fría, filmada durante la Guerra Fría. Una guerra que a punto estuvo de entrar en calor por culpa del llamado Plan Dropshot, un plan del gobierno americano para acabar con la Unión Soviética de un plumazo, lanzando 300 bombas atómicas y 29.000 misiles de gran potencia sobre 200 objetivos en 100 ciudades soviéticas. Y lo más inquietante de ese plan es que tenía una fecha concreta para el ataque, el 1 de enero de 1957. Ese era el día escogido por analistas americanos para empezar la guerra nuclear. Sí, es una posibilidad, señor. Por suerte para todos, el plan Dropshot no fue aprobado por el Estado Mayor y al final lo cancelaron, igual que el plan de lanzar un misil a la Luna. Pero el solo hecho de que se trazaran esos planes da una idea de lo lejos que llegó en plena Guerra Fría la paranoia anticomunista de los Estados Unidos. Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista, la subversión comunista, la conspiración comunista. Estamos viendo imágenes de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, la corrosiva comedia de Stanley Kubrick sobre la Guerra Fría. Y mucho ojo con esta película porque, por increíble que parezca, sus momentos más absurdos están basados en hechos reales. Por ejemplo, el largo diálogo sobre el miedo al flúor. ¿Se da cuenta de que la fluoridación es el complot comunista más monstruoso y terrible que jamás el hombre haya tenido que afrontar? Por muy ridículo que parezca hoy en día, muchos políticos conservadores de Estados Unidos afirmaron sin rubor que el flúor podía ser parte de una conspiración comunista para envenenar al pueblo americano. Y lo creían de veras. Una sustancia extraña se introduce en nuestros preciados fluidos corporales, sin conocimiento de los individuos y contra su voluntad. Así es como actúan esos terribles comunistas. También está inspirado en la vida real el personaje del Dr. Strangelov, un científico alemán con un curioso tic en el brazo derecho que revela su pasado nazi. Este disparatado personaje se inspira en Werner von Braun, el científico alemán que inventó las bombas volantes V1 y V2, causando miles de muertos entre los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
Pero Von Braun nunca fue juzgado por crímenes de guerra, porque el ejército americano lo apresó y de inmediato le concedió la amnistía a cambio de aceptar el puesto de ingeniero jefe en el programa espacial americano. Lo cierto es que los Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron a medias a los grandes cerebros del ejército nazi, como vimos en Elegidos para la Gloria. And these are the German scientists that they captured after the war. Was it them? Was it their German scientists that got them up there first? No. No, it was not, Senator. Our Germans are better than their Germans. Y mientras Von Braun hacía carrera en América, en Berlín las cosas estaban cada vez peor. En esa ciudad es donde Billy Wilder filmó su comedia 1, 2, 3, y Wilder tenía que filmar un montón de escenas en la mismísima Puerta de Brandenburgo. Pero no lo tuvo fácil porque el 13 de agosto del 61, en pleno rodaje de la película, empezó a levantarse el muro de Berlín. El domingo 13 de agosto de 1961, y sin aviso alguno, los comunistas de la Alemania Oriental cerraban la frontera entre el este y el oeste de Berlín. Menciono esto solo para que vean con qué clase de gente tratábamos, muy variable. Antes de esa fecha, la ciudad ya estaba dividida en dos sectores, el occidental y el soviético. Pero había tantas fugas de un lado a otro que llegó un momento en que se fugaban del Berlín soviético unas 2000 personas al día. Algunos policías de la Alemania Oriental eran rudos y suspicaces. Otros eran suspicaces y rudos. Para evitar el éxodo masivo, los soldados del lado soviético levantaron un muro de 155 kilómetros de longitud y casi 4 metros de altura. Y lo levantaron justo a mitad del rodaje de 1, 2, 3, de modo que, de la noche a la mañana, Billy Wilder descubrió que ya no podía rodar en la Puerta de Brandenburgo. Así que terminó el rodaje en Múnich. Concretamente en el aparcamiento de los enormes estudios Bavaria, donde construyeron una réplica a tamaño natural de la famosa puerta berlinesa. Tal como está la situación política en Berlín, puede suceder algo en cualquier momento. Durante los 28 años en que el muro de Berlín estuvo en pie, fue atravesado con éxito por 5.043 fugitivos, a los que habría que añadir las 574 deserciones de soldados de Alemania Oriental que huyeron a Occidente. Pero esos fueron los afortunados, porque hubo también 239 muertos intentando cruzar el muro y 3.221 detenidos. Así que, como dice Sean Connery en La caza del Octubre Rojo, la Guerra Fría fue... una guerra sin batallas, sin monumentos, aunque sí con pérdidas.